Vi a mi esposa dejar que su jefe le besara la mano en la cena de parejas de la empresa, así que me acerqué a ellas, la miré a los ojos y le dije, esto no termina aquí, está dentro de mí. Me fui antes de que la humillación me abrumara por completo. No armé un escándalo. No grité. No pregunté nada. Simplemente caminé hacia la puerta como si acabara de enterrar algo que amaba más que a la vida misma. Lo que ella no sabía esa noche era que el silencio que llevaba conmigo era más pesado que cualquier palabra que pudiera haber dicho. El silencio era de luto. El final no llegó con el beso en mi mano, ni con la mirada evasiva que evitó dirigirme. El final llegó dentro de mí, minutos después, en el coche, con el volante entre las manos y un sabor amargo en la boca, al darme cuenta de que un gesto tan pequeño, aparentemente inofensivo, cargaba a mis espaldas con el peso de todo lo que ella llevaba tiempo eligiendo. Fui el último en comprenderlo. Es extraño darme cuenta del momento exacto en que muere el amor. No explota. Se marchita, en silencio. Apaga la luz interior, como diciendo, ya basta. Y en ese instante, supe que la historia que habíamos construido, las noches sin dormir, los viajes improvisados, los planes de hijos y de futuro, se habían convertido en un recuerdo que ella estaba dispuesta a borrar por un coqueteo cobarde, por una caricia que prometía todo menos verdad. Pasé días intentando encontrar la culpa que no existía. Me cuestioné, me acusé, busqué donde podría haberme equivocado. Pero nada justificaba la falta de respeto de ser reemplazada frente a mí, en una cena entre colegas, como si fuera un anexo a su vida, no el capítulo principal. Eso no fue solo una traición al amor. Fue una traición a mi presencia. A mi lealtad. A mi esfuerzo diario por hacerla sentir segura, amada, vista. La semana siguiente, cuando mi alma ya se había quedado en silencio, se lo dejé claro, nuestra historia terminaba ahí. Lloró, por supuesto. Intentó justificarse con clichés, argumentos vacíos, palabras silvanadas por la desesperación y el miedo a la soledad. Dijo que solo fue un momento, un impulso, que no tenía sentido. Pero en ese momento, comprendí que la ausencia de sentido era precisamente lo que dolía. No era por amor al otro. Era por desinterés en mí. Por abandono. Y esta forma de traición es la más cruel, porque no la impulsa la pasión, sino la indiferencia. Y cuando alguien deja de ver a quien está a su lado, el amor se desintegra en silencio. El tiempo, ese juez frío y silencioso, fue implacable. Descubrió por sí misma lo que significa dejar de tener lo que una vez tuviste. Descubrió que el jefe que parecía tan cautivador solo quería su cuerpo por conveniencia. Que coleccionaba momentos, no personas. Y ella, que una vez fue mi vida, se convirtió en otra pieza desechable en el juego de alguien que nunca prometió nada, sino que la dejó creer todo. Yo, en cambio, seguí adelante. Y no seguí adelante por rabia, ni por venganza. Seguí adelante porque entendí que amar no significa encogerse para encajar en el mundo de otra persona. Conocí a alguien. Alguien que no me compara, que no me hace dudar de mi valor, que me elige lealmente cada día sin que tenga que rogarle. No fue repentino. No fue fácil. Pero con cada gesto sincero, me estaba reconstruyendo. Con cada palabra honesta, estaba reensamblando las partes de mí que ella había roto sin saberlo. Y un día, sin previo aviso, me di cuenta de que ya no dolía. Que su recuerdo ya no me dolía. Que su nombre pudiera ser pronunciado sin remordimientos. Meses después, reapareció. Sus ojos estaban más vacíos que antes. Su voz temblaba, implorando perdón. Dijo que había cometido el peor error de su vida. Que pensaba en mí todos los días. Que no pasaba una noche sin soñar con nuestra casa, con nuestros domingos de ocio, con los desayunos que le preparaba sin motivo. Dijo que ahora lo veía todo con claridad. Pero allí, frente a ella, solo sentía paz. Una paz que nunca existió con ella, porque siempre había dudas, exigencias, sutiles comparaciones. Ya no quería eso. Ya no era el hombre que ella dejó. Y ella ya no era la mujer que amaba. Perdoné. No para vengarme, sino para cerrar el ciclo. Porque quienes guardan rencor siguen atados. Quería soltar. Lo hice.
Pero eso no impidió que ella sufriera las consecuencias. Porque el destino nunca falla. Y el tiempo tiene un sentido de justicia que escapa a nuestra prisa. Y entonces llegó el día. El día en que el pasado llamó a la puerta, cruel y silencioso. Estábamos en una fiesta para un par de amigos en común. No sabía que ella estaría allí. Tal vez ella tampoco sabía que yo estaría allí. Pero allí estábamos. Ella llegó sola. Yo llegué con alguien. Y lo que sucedió en esa habitación fue el verdadero final de nuestra historia. No hubo gritos, ni discusiones. Solo música de fondo. Una canción que una vez fue nuestra. La misma canción que bailamos en nuestro primer viaje juntos. La canción que sonó cuando le propuse matrimonio en la terraza del hotel. Y esa noche, delante de todos, bailé con otra mujer. Una mujer que me mira como si fuera su hogar. Que sonríe con los ojos. Que me abraza como si supiera que soy todo lo que siempre ha deseado. Y fue en ese momento, mientras giraba lentamente con ella por la habitación, que noté la mirada perdida de mi exesposa. No parpadeó. No lloró. Simplemente observó, como si finalmente entendiera. Y allí, sin decir palabra, lo entendió. Esa canción ya no era nuestra. Ese amor ya no era suyo. Y ese hombre, ya no la amaba. Ella sintió lo que yo sentí aquella noche en la cena. Solo que ahora, sin salida. Sin ningún sitio a donde huir. Se quedó allí, atrapada en su propia ausencia. En su propio arrepentimiento. Y yo, por primera vez, me sentí libre. Porque no hay mayor venganza que la felicidad genuina tras un dolor profundo. Y esta era mi venganza, reconstruir lo que ella rompió, sin tener que volver atrás. Pero lo que me dijo al final de la fiesta, antes de desaparecer de mi vida para siempre, fue lo que lo cambió todo. Y hasta el día de hoy, me pregunto, si realmente se arrepentía o simplemente se dio cuenta de que había perdido al único hombre que se habría quedado para siempre. Y lo que ella reveló en ese momento, nadie lo hubiera imaginado jamás. Bienvenidos al canal donde el amor se toma en serio y la traición nunca se idealiza. Aquí no apoyamos, ni apoyaremos, ningún tipo de infidelidad. Las historias que escucharán son ficticio, pero contienen profundas verdades emocionales. Nuestro propósito es claro, muestra cómo la traición destruye, marca y cambia la vida de las personas para siempre. Prepárate para una narrativa intensa, realista y emocionalmente devastadora. Respira hondo. Porque lo que estás a punto de escuchar ahora es una historia impactante. Se llamaba Aizen. Tenía esa clase de presencia serena que parecía envolver una habitación sin esfuerzo. No era hombre de muchas palabras en público, pero tenía el raro talento de escuchar atentamente, como si cada frase que pronunciaba otra persona fuera lo más importante que pudiera oír en ese momento. Tenía 36 años, una mirada serena y un talante contenido, casi tímido, pero increíblemente seguro cuando estaba con la persona que amaba. Era analista financiero, metódico en sus decisiones, pero un soñador en secreto. En los momentos oportunos, la sorprendía con gestos que no salían de su bolsillo, sino de la observación, como recordar una película que llevaba semanas queriendo ver o cocinar el plato que una vez había mencionado sin pensarlo mucho. Yo tenía la costumbre de dejar notas cortas en la nevera antes de irme a trabajar, solo para asegurarme de que los buenos días duraran hasta la tarde. Era el tipo de hombre que no necesitaba gritar para hacerse notar, porque el amor que ofrecía estaba hecho de constancia, no de espectáculo. Su nombre, en cambio, era Olivia. Era brillante, cautivadora, el tipo de mujer que parecía nacida para estar en movimiento. Tenía una risa fácil y un magnetismo natural que la convertía sin esfuerzo en el centro de cualquier habitación. Publicista de carrera, creativa y audaz, construía ideas como quien pinta imágenes invisibles en el aire, siempre con gestos amplios y ojos brillantes. Tenía ambición. No en el sentido frío de la palabra, sino ese deseo ardiente de crecer, de ser vista, de forjar su lugar en un mundo que aún insistía en limitar a las mujeres. Cuando conoció a Aizen, fue como encontrar el lugar de descanso que no sabía que buscaba. Él le trajo equilibrio, un tipo de amor que no buscaba competencia, solo la adición. Y ella, que siempre sintió que necesitaría moldearse para encajar con alguien, sintió por primera vez que podía estar completa.
El comienzo fue encantador. Había una química tranquila entre ellos, no explosiva, sino segura y llena de pequeños encantos. Isen era el pilar de Olivia, y ella era la ventana abierta que le permitía respirar más allá de los muros que él mismo había construido. En casa, él preparaba el desayuno mientras ella aún estaba decidiendo qué zapatos le irían bien. Por la noche, ella le contaba historias de oficina como si fueran una obra de teatro, y él reía como si ya supiera todos los finales pero quisiera volver a escucharlos. Compartían las tareas con naturalidad, sin mucha discusión, como quien entiende que el amor también vive en los detalles cotidianos. Y en esos detalles, los años pasaban casi sin que ellos se dieran cuenta. Se casaron después de 3 años de noviazgo. La ceremonia fue íntima, elegante y sencilla, como ellos. No eligieron una fiesta grandiosa, pero se aseguraron de que todos estuvieran presentes. Fue un día de promesas hechas con los ojos, incluso antes de pronunciarlas. Isen juró proteger lo que estaban construyendo con algo más que cuidado, con atención. Olivia prometió nunca dejar que las prisas de la vida les arrebataran lo que los hacía especiales. Y en ese momento, todos los presentes creyeron estar presenciando algo excepcional. Y así fue. Durante mucho tiempo, fueron un ejemplo para sus amigos. Su relación era una mezcla de ligereza y compromiso que parecía difícil de encontrar. No hubo juegos ni luchas de poder. Había una relación basada en el respeto, la admiración y la dedicación. Pero el tiempo, incluso en las relaciones más sólidas, pone a prueba los cimientos invisibles. Olivia comenzó a crecer profesionalmente a un ritmo acelerado. Su agencia empezó a competir por proyectos más grandes, clientes más exigentes y campañas de alto perfil. Isen, siempre discreto, se apegó a su rutina constante, sin fanfarrias, sin ambiciones de prominencia, feliz con la seguridad que había alcanzado. Era un equilibrio que funcionaba, hasta cierto punto. Poco a poco, su agenda se volvió más apretada. Los viajes de negocios comenzaron a surgir con más frecuencia. Las reuniones se extendían más allá de la hora. Los almuerzos de los sábados dieron paso a lluvias de ideas en equipo. Y, sin embargo, Isen lo entendía. Siempre lo entendía. Le guardaba la cena cuando decía que iba a llegar tarde. Le enviaba un mensaje a media tarde solo para recordarle que bebiera agua. Nunca exigía, pero observaba. Con ojos que veían más de lo que ella imaginaba. Olivia no se alejaba por mala intención, sino por distracción. Por ese cansancio que parece inofensivo pero que consume más que cualquier discusión. Empezó a hablar más de la empresa que de su propia vida. Y en las pocas horas que estuvieron juntos, llevó su trabajo a la mesa, al sofá, incluso al dormitorio. Isen, paciente como siempre, no se quejó. Solo le preguntó si estaba bien, si necesitaba algo, si quería descansar. A veces la irritaban sus cuidados, no por ingratitud, sino porque se sentía presionada, incluso sin que él dijera nada. Era un conflicto sutil, silencioso, pero constante. Isen todavía la amaba profundamente. Olivia también lo amaba. Pero había algo entre ellos que comenzaba a cambiar de forma. Algo que nadie nombraba, pero estaba ahí, creciendo entre los silencios y las ausencias involuntarias. Isen empezó a notar estas lagunas, pero evitaba confrontarlas. No por miedo, sino por esperanza. Creía que era solo una fase. Que Olivia estaba pasando por un momento intenso y que pronto volverían a la normalidad. Planeó un viaje sorpresa, solo ellos dos, para intentar reconectar con lo que sentía que se le escapaba poco a poco. Ella le dio las gracias, sonrió y le dijo que era una idea preciosa, pero que, por desgracia, tenía un evento de la agencia esa misma semana. Él le devolvió la sonrisa. Dijo que lo entendía. Y, en efecto, lo entendía. Pero esa noche, cuando ella se durmió, él permaneció despierto durante horas, tumbado a su lado, mirando al techo, intentando recordar la última vez que lo miró con ese brillo que le iluminaba los ojos con solo verlo entrar por la puerta. Las cosas no iban mal. No había peleas, ni traiciones, ni mentiras, ni faltas de respeto. Pero tampoco había la misma ligereza. El amor estaba ahí, pero se sentía cansado.
Olivia intentaba compensarlo con pequeños gestos, traerle su postre favorito, enviarle mensajes cariñosos a mediodía, besarlo antes de irse, incluso cuando llegaba tarde. Isen apreciaba cada uno de estos intentos. Pero algo dentro de él ya empezaba a sospechar que quizá el problema no era la falta de amor, sino la falta de presencia. Y la presencia, para él, siempre ha sido la mayor expresión del amor. Entonces llegó una invitación. Una cena de empresa, algo formal, elegante, con todas las figuras de alto rango reunidas. Olivia insistió en que Isen asistiera. Quería que comprendiera mejor el entorno en el que vivía, la gente con la que pasaba tanto tiempo. Al principio dudó, no precisamente cómodo con este tipo de ocasión, pero cedió. Lo hizo por ella. Se compró un traje nuevo. Se afeitó con más cuidado. Se puso el perfume que ella siempre decía que le encantaba. No lo dijo, pero quería que lo mirara esa noche y recordara a quien estaban construyendo juntos, incluso sin decir nada. En el coche, camino al evento, intercambiaron pocas palabras. Olivia estaba ocupada con mensajes de última hora, revisando los detalles del evento. Isen, sentado a su lado, simplemente observaba la ciudad pasar por la ventana. Pensó en lo importante que sería este momento. En cómo tal vez esta cena sería un punto de inflexión. Una oportunidad para reconectar. Para recuperar lo que parecía desvanecerse en medio del ajetreo de la vida. La sala estaba elegantemente iluminada. Olivia fue recibida con entusiasmo, con abrazos y saludos. Isen se sintió un poco fuera de lugar, pero intentó integrarse, charlando educadamente con sus colegas. Observaba todo con atención, pero su atención estaba puesta en ella. Siempre en ella. Y en ese ambiente sofisticado, entre copas de vino, discursos corporativos y risas a carcajadas, Isen vio algo. Algo que, en ese momento, aún no sabía exactamente cómo interpretar. Pero algo que empezaría a transformar silenciosamente todo lo que sentía. Un detalle. Un gesto. Una mirada. Pero eso, estaba por venir. La cena parecía un evento cualquiera, pero había algo diferente en esa noche que Isen no pudo identificar de inmediato. El salón era espacioso, las luces se reflejaban en las copas de cristal y el aire transportaba esa mezcla de aromas a vino y perfume caro que a menudo anunciaba ocasiones formales. Olivia se movía entre las mesas con soltura, saludando a sus colegas, intercambiando risas, parte de un mundo que parecía cada vez más lejano del que habían compartido en casa. La observaba desde lejos, admirando su seguridad, la naturalidad con la que parecía dominar cada habitación en la que entraba. Era hermoso verla así, pero también doloroso. Isen percibió que su brillo iba acompañado de una especie de ausencia, como si su mirada, incluso al encontrarse con la suya, no lo viera del todo. Durante la cena, intercambiaron pocas palabras. Olivia era constantemente llamada, interrumpida por colegas, elogiada por el nuevo proyecto que había encabezado. Isen sonreía, intentando mantenerse presente, pero se sentía invisible. Constantemente, ella parecía rodeada de una energía que no lo incluía. Y entonces, en medio de sus conversaciones, notó que un hombre se acercaba a ella con sutil familiaridad. Un breve toque en el hombro, una sonrisa presuntuosa, el tipo de gesto que solo se permiten quienes tienen intimidad con alguien. Isen observaba sin reaccionar, intentando racionalizar lo que veía. El hombre era encantador, le hablaba suavemente al oído, y ella se reía. No era la risa habitual, era una risa nerviosa y controlada, como si intentara parecer natural. Despertó algo en Isen, no ira, sino una profunda inquietud, una advertencia silenciosa de que algo no iba bien. Después del evento, en el coche, el silencio entre ellos pesaba casi físicamente. Olivia comentó sobre el éxito de la velada, sobre lo bien que había ido todo, pero evitó hablar del colega que se había quedado demasiado tiempo a su lado. Isen, todavía confundido, simplemente asintió. Sabía que los celos podían ser injustos, sabía que no tenía derecho a cuestionar sin pruebas, pero la intuición, esa fuerza que tantas veces lo había guiado bien, comenzó a latir de una manera imposible de ignorar. Los días siguientes transcurrieron como un borrón. Olivia parecía más ausente, más distraída. Decía estar abrumada con un nuevo proyecto, llegar tarde, agotada y, a menudo, sin hambre. Isen seguía atento,
pero algo en su interior había cambiado. Empezó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos, su nueva atención al perfume, su celular que ahora siempre permanecía boca abajo, su sonrisa diferente al leer mensajes. Por la noche, ella se dormía antes que él, y él permanecía allí, mirando al techo, escuchando el latido de su corazón. La confianza que siempre había sido su refugio ahora se tambaleaba. Una noche, cuando Olivia se fue a lo que ella llamó una reunión de emergencia, Isen se quedó de pie junto a la ventana de la sala, observando el reflejo de la calle en el cristal. Una lluvia ligera caía como si borrara el silencio. Se preguntó cuándo las cosas habían empezado a distanciarse. Recordó los tiempos en que ella regresaba ansiosa por compartir la noticia, cuando él era el primero en enterarse de todo. Ahora, era el último. El amor aún existía, pero estaba herido, inseguro de dónde apoyarse. No quería creer que algo andaba mal, pero en el fondo, comenzaba a comprender. Los fines de semana, antes llenos de planes, se convirtieron en un tiempo de espera. Isen preparaba café, ordenaba la casa, ponía su música favorita, pero el sofá vacío parecía burlarse de sus intentos. Olivia decía que estaba cansada, que necesitaba tiempo para sí misma, y él lo respetaba. Intentó disimular su creciente miedo, pero su cuerpo lo delataba, la lentitud con la que miraba el reloj, el café frío olvidado en la taza, la mirada perdida al entrar por la puerta, su antiguo brillo desaparecido. Aún así, la amaba, y el amor, para él, siempre había sido sinónimo de paciencia. Un día, Olivia llegó más tarde de lo habitual. Isen estaba en la cocina, terminando de guardar los platos, cuando oyó la llave en la puerta. Entró, con un perfume intenso y una sonrisa cansada. Extendió la mano para abrazarla, pero ella se apartó sutilmente, alegando que estaba sudando y necesitaba una ducha. El gesto fue pequeño, pero resonó profundamente en Isen. Era la clase de separación que no se puede explicar, simplemente se siente. Se quedó allí, viéndola subir las escaleras. Algo en su interior se desmoronó, aunque aún no sabía por qué. En los días siguientes, intentó convencerse de que era solo una fase. Recopiló señales, pero también excusas. Cuando ella dejaba el teléfono sobre la mesa, lo miraba y reprimió el impulso de cogerlo. No porque quisiera invadir su privacidad, sino porque el miedo a descubrir la verdad lo paralizaba. Aún así, una parte de él ya lo sabía. Lo sabía y callaba, como quien intenta mantener vivo su corazón dentro de un cuerpo sangrante. Una noche, al regresar temprano del trabajo, Isen encontró la casa sumida en el silencio. Las luces de la sala estaban encendidas y el abrigo de Olivia estaba sobre el sofá. La llamó, pero no hubo respuesta. Subió las escaleras lentamente, oyendo el lejano sonido de una voz masculina apagada. El mundo pareció detenerse por un segundo. Su cuerpo reaccionó antes que sus pensamientos. Cada paso hacia la puerta del dormitorio era una lucha entre querer creer y saber inevitablemente. Cuando abrió la puerta, lo que vio fue más que una escena. Fue la confirmación de que la confianza no regresaría. Olivia se giró asustada, intentando cubrirse el cuerpo, murmurando su nombre, pero su voz salió temblorosa y rota. El hombre a su lado permaneció de pie, aturdido, tratando de formular una explicación imposible. Isen se quedó allí, sin gritar, sin llorar, sin reaccionar. Su silencio fue más doloroso que cualquier palabra. La miró fijamente durante lo que pareció una eternidad. Y luego simplemente dijo que no era aquí donde terminaba. Estaba dentro de él. Y se fue. La casa se derrumbó. Olivia intentó vestirse, correr tras él, justificarse, pero el sonido de la puerta al cerrarse fue más definitivo que cualquier frase. Esa noche, condujo sin rumbo. La ciudad pasó como un borrón, y sintió que su corazón latía con una mezcla de desesperación y liberación. El dolor aún estaba presente, pero una nueva claridad crecía en medio del caos. Comprendió, con brutal claridad, que nada volvería a ser igual. No había vuelta atrás después de ver lo que había visto. Los días siguientes fueron vacíos. Isen empacó una pequeña maleta, recogió algo de ropa y dejó una nota sencilla diciendo que necesitaba un tiempo. Olivia intentó llamar, escribir, pedir perdón. Pero él no respondió. El silencio se convirtió en su escudo, su forma de preservar lo que quedaba de sí misma.
Ella, en cambio, empezó a sentir el peso de su ausencia. El vacío de la casa, el eco de sus pasos que nunca volvían, la ausencia de las pequeñas bondades que una vez parecieron eternas. Pasó el tiempo. Las palabras quedaron suspendidas, inconclusas. Olivia intentó seguir su rutina, pero todo parecía aburrido. El trabajo ya no tenía la misma chispa. Las noches eran demasiado largas. En cada rincón de la casa, había rastros de él, el sutil aroma en la almohada, los libros organizados por color, las tazas que amaba. Y cuanto más pasaba el tiempo, más se daba cuenta de que había perdido algo que no se puede comprar, repetir ni reemplazar. Isen, por su parte, se encerró en sí mismo. Pasaba sus días en silencio, reconstruyendo su centro, intentando comprender dónde se había perdido y por qué aún le dolía tanto. No era el tipo de dolor que grita, era el que lo corroe. Una herida limpia, pero profunda. No quería venganza, no quería drama. Solo quería paz. Y la paz parecía tan lejana. Las semanas se convirtieron en meses. El mundo parecía haber seguido adelante, pero en su interior aún yacían ruinas. Olivia empezó a buscarlo, enviándole mensajes pidiendo hablar, diciéndole que necesitaba explicarse, que lo lamentaba. Pero él no respondía. Sabía que nada de lo que dijera borraría lo que había visto. El amor que una vez los había sostenido ahora estaba atrapado en un tiempo que jamás regresaría. Y así, mientras ella intentaba reconstruir un amor que había destruido sin querer, él empezó a comprender el significado de empezar de nuevo. Pero el destino aún le tenía reservado algo que ninguno de los dos podría haber imaginado. Algo que cambiaría para siempre su forma de ver el amor y cómo él entendería el perdón. Algo que estaba a punto de revelarse. La fiesta no fue grandiosa, ni él la había planeado. Fue un evento sencillo, organizado por amigos en común, con decoración discreta, iluminación tenue y música ambiental. Cuando recibió la invitación, Isen consideró declinar. Ya no era de los que frecuentan lugares llenos de gente, donde las risas siempre sonaban demasiado fuertes y los reencuentros eran forzados. Pero esa semana, algo dentro de él era diferente. Ya no sentía el peso sobre sus hombros como antes. Durmió mejor. Rió suavemente. Volvía a cocinar para dos. Y había alguien. Alguien que había surgido gradualmente, con gestos amables, sin apresurar el tiempo, simplemente estando allí. Era esa presencia la que ahora le hacía querer salir de casa. Ella insistió en que fueran juntos. Isen cedió. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió listo para exponerse de nuevo, sin miedo a las comparaciones, sin miedo a los recuerdos. Llegaron discretamente, sin alardes. Saludaron a algunos amigos, se rieron de los chistes de siempre y tomaron una copa. La noche era ligera, hasta que sintió un viejo peso en el estómago. Fue como si su cuerpo lo hubiera reconocido antes que su mente. Y entonces lo vio. Al otro lado de la sala, entre miradas curiosas y sonrisas incómodas, estaba Olivia. Sola. Con un bonito vestido, pero con los ojos llenos de ausencia. El tiempo había cambiado algo en ella. No en su rostro, sino en su forma de andar. Atrás quedó el brillo habitual, la avalancha de gestos, la risa automática. Solo había un silencio contenido, casi resignado. Isen apartó la mirada, apretó suavemente la mano de la persona que tenía a su lado y continuó la conversación. Pero él sabía. Sabía que esta noche no pasaría sin previo aviso. Cuando empezó la música, el corazón le dio un vuelco. Era una melodía antigua, familiar, demasiado íntima. La canción que una vez marcó el comienzo de una historia. Dudó. La mujer a su lado lo jaló suavemente para que bailara. Él aceptó. Y allí, en el centro de la sala, con pasos lentos y la mirada fija en ella, bailó. No había culpa. No había provocación. Solo presencia. Y una rendición tranquila que contrastaba con todo lo que Olivia veía desde el borde de la pista. No parpadeó. No sonrió. Solo observó. Y en ese instante, algo dentro de ella se derrumbó brutalmente. La realidad la golpeó con silenciosa violencia, el hombre que una vez había sido su refugio ahora encontraba refugio en la mirada de otra.
Después del baile, Isen se sentó aparte unos minutos, necesitando aire. Fue entonces cuando Olivia se acercó. La vio acercarse lentamente, como pidiendo permiso a cada paso. Se detuvo frente a él y no dijo nada durante unos segundos. Sus ojos llorosos luchaban por mantener cierta dignidad. Finalmente, le preguntó si podía hablar con él. Isen aceptó, con poco entusiasmo. Se levantaron y caminaron hacia un pasillo más privado de la casa. Los sonidos de la fiesta se fueron alejando. El silencio entre ellos era diferente ahora. No era tenso. Era firme. Empezó disculpándose. No por lo que había hecho, porque sabía que era irreversible, sino por el tiempo que le llevó comprender lo que había perdido. Dijo que había pasado los últimos meses intentando comprenderse a sí misma, intentando encontrar en otro lugar lo que solo tenía sentido con él. Dijo que el colega con el que había estado ya no formaba parte de su vida, que la relación no duró y que, en el fondo, siempre supo que duraría. Isen escuchó en silencio. No con frialdad, sino con lucidez. Ya no necesitaba esa historia. Ya había cerrado el capítulo. Pero cuando ella dudó, como si algo aún estuviera por venir, la miró fijamente, esperando. Fue entonces cuando Olivia respiró hondo y reveló lo que había guardado durante meses. No se trataba solo de la traición. No se trataba solo de la infidelidad en sí, sino de lo que había hecho con ella. Dijo que después de esa noche, cuando Isen se fue sin mirar atrás, se sintió vacía. Intentó llenar ese vacío de muchas maneras: trabajo, distracciones, gente. Pero nada funcionó. Y fue entonces cuando volvió a buscar al otro hombre. Quería respuestas. Quería entender por qué había arriesgado tanto por tan poco. Fue a él, le dijo que necesitaba hablar, que tal vez aún había algo entre ellos. Él escuchó con paciencia, pero al final, le dedicó una sonrisa irónica y le dijo que estaba confundiendo atención con afecto. Que nunca le había prometido nada. Que solo estaba disfrutando el momento. Olivia se fue destrozada. Él se sentó en el coche y lloró durante horas. No por el final, sino por la brutal claridad de que nunca hubo un principio. Al día siguiente, contactó a sus amigos. Quería apoyo, un hombro donde llorar. Pero recibió miradas de reojo, consejos fríos y preguntas que parecían juicios. Y allí, en ese momento, se dio cuenta de que su caída no era solo en el amor. Era en todo. Había perdido el respeto de quienes lo admiraban. La confianza de quienes lo amaban. Los cimientos sobre los que se había construido. Pero lo que Isen escuchó a continuación fue el verdadero golpe. Olivia reveló que, poco después de todo, decidió contarle la verdad a alguien. Sentía que merecía ser castigada. Quería que alguien más lo supiera. Llamó a su madre. Sí, a la mujer que una vez la acogió como a su hija. Quiso disculparse. Pero su respuesta fue el silencio. La voz al otro lado simplemente dijo: lo destrozaste. Y a partir de hoy, ya no formas parte de nuestra historia. Olivia colgó sin responder. Fue la última vez que intentó justificarse. Isen permaneció en silencio. Estaba inmóvil. Cada palabra parecía confirmar lo que ya sentía, pero nunca había sabido realmente. No era solo la traición. Era lo que ella había hecho con el amor que él le había dado por completo. Era el desperdicio de algo que solo había valorado cuando se convirtió en un recuerdo. Y ahora, allí, ante él, lloraba. No buscando perdón, sino como quien ve arder su propio pasado a cámara lenta. Dijo que no esperaba que regresara. Que sabía que era demasiado tarde. Pero necesitaba decirlo. Necesitaba liberarlos a ambos de esa historia inconclusa. Y entonces le pidió una última cosa: que no la odiara. Que al menos conservara el buen recuerdo de quién era ella antes de todo. Isen respiró hondo. Se pasó una mano por el pelo. La miró a los ojos con firmeza y le dijo que no la odiaba. Que el perdón ya había llegado, no para ella, sino para sí mismo. Que atesoraba los recuerdos, buenos y malos, como parte de su identidad. Pero ahora, ya no era ese hombre.
que ella formaba parte de una etapa cerrada de su vida. Dijo que el perdón no se trataba de abrir puertas. Se trataba de cerrar ciclos. Cuando Olivia le dio la espalda y caminó hacia la salida, él no sintió ira. Sintió alivio. Este era el final que ella necesitaba experimentar. Y el comienzo definitivo de lo que él estaba construyendo. Porque el amor que ella descartó, otro supo apreciarlo. Y nada, absolutamente nada, era más justo que eso. Pero aún había algo que Olivia desconocía. Algo que cambiaría para siempre su forma de ver lo perdido. Algo que aún estaba por llegar y que sería imposible de olvidar. Cuando Olivia salió de aquel pasillo angosto y silencioso de la casa donde se celebraba la fiesta, no era solo su cuerpo el que caminaba, sino el peso de la vida que cargaba sobre sus hombros. Cada paso que daba parecía arrastrar una versión rota de sí misma. Sabía que nunca volvería a verlo igual. Sabía que allí, de una vez por todas, terminaba todo lo que quedaba de esperanza malformada en su interior. Él no gritó, no la humilló, no alzó la voz, y eso la deshizo. Porque en el fondo, dolía mucho más ver al hombre al que había traicionado encontrar la paz que ella nunca supo darle. Al volver a pasar por la sala principal, fingió sonreírle a una amiga, pero ya tenía los ojos rojos. La música seguía sonando, la gente seguía bailando, pero en su interior reinaba el silencio. Un silencio que grita. Isen no regresó a la fiesta. Salió por la puerta trasera con la mujer que ahora compartía su vida con serenidad y cariño. Caminaron juntos por las calles más tranquilas del barrio, sin prisas, sin conversación. Ella no preguntó nada, no exigió explicaciones. Simplemente le tomó la mano y caminó a su lado. Era esa clase de presencia la que sanaba, no la que hacía preguntas, sino la que comprendía sin palabras. De camino al coche, Isen se detuvo una vez, miró al cielo despejado, respiró hondo y simplemente dijo, esa fue la última vez que miré hacia atrás. Ella simplemente asintió, apretando ligeramente sus dedos entre los suyos. La vida continuó. El lunes llegó como cualquier otro, pero con un aire más ligero. Isen regresó al trabajo con la mente despejada, como si hubiera reorganizado cada pensamiento. La paz, ahora, no era una ilusión que buscaba, sino una realidad construida con decisiones firmes. La nueva mujer a su lado no era un sustituto. Era una elección consciente, una construcción diferente. Hablaron de todo, incluido el pasado. Pero había un límite, nunca regresaron a un lugar que ya les dolía demasiado. El presente era más cómodo, más real. Su relación se cimentaba en el respeto, la admiración mutua y esa rara ligereza que nace de la verdad. Mientras tanto, Olivia se sumió en la reflexión. Pasaba más tiempo sola, hablaba menos en el trabajo y rechazaba invitaciones. El mundo, que antes parecía girar en torno a sus logros, ahora era un eco vacío. Fue entonces cuando, una tarde cualquiera, decidió hacer algo impensable, regresó al restaurante donde ella y Isen solían cenar los viernes. Se sentó en la misma mesa, pidió su plato favorito y se quedó allí durante horas, jugueteando con su servilleta, viendo a la gente ir y venir. El camarero la reconoció, pero no dijo nada. La música de fondo sonaba suavemente y el anhelo danzaba solo en su interior. Por primera vez, Olivia no intentó justificar nada en su interior. No buscó razones, no se protegió. Simplemente se sentó y sintió. Sintió todo lo que había descuidado, todo lo que había desperdiciado, todo lo que nunca volvería a tener. Ese fue el día en que empezó a escribir cartas. No para enviar, sino para vaciarse. Le escribió a él, a sí misma, al tiempo, al silencio. Y cada página era un intento de perdonarse a sí misma, aunque sabía que el perdón podría no llegar nunca. 2 meses después, ocurrió lo inesperado. Isen recibió una invitación para dar una charla en otra ciudad sobre educación financiera y el impacto emocional de las decisiones financieras en el matrimonio, algo que combinaba su profesión con su experiencia personal, la cual, aunque nunca había compartido públicamente, sabía que había quedado impresa en su visión del mundo. La charla sería en una conferencia privada y cerrada, pero con participantes de diversos campos. Decidió aceptar, más como una forma de cierre interno que como un avance profesional. El viaje fue breve. Fue solo.
Necesitaba este momento para sí mismo. El día de la charla, al final del evento, después de las preguntas, una mujer se le acercó. Era periodista y estaba entre el público y quería entrevistarlo para un proyecto sobre finanzas emocionales. Isen dudó, pero aceptó. Programaron una reunión para el día siguiente en la cafetería del hotel. Lo que no esperaba era que esta conversación cambiara a algo. Durante la entrevista, hablaron de decisiones, pérdidas y reconstrucción. Y entonces la periodista preguntó sobre el perdón. Isen guardó silencio unos segundos. Luego respondió con calma: perdonar no se trata de darle una segunda oportunidad a otra persona. Se trata de darte una segunda oportunidad a ti mismo. Ella sonrió, lo anotó y le dio las gracias. Pero había más que una simple nota. La respuesta de Isen comenzó a circular discretamente en redes sociales vinculadas al evento, como la cita de la semana. Alguien hizo una captura de pantalla, alguien más la compartió y, en cuestión de días, la cita se volvió viral. Una página de psicología la compartió. Una influencer comentó. Y pronto, estaba en todas partes. Olivia vio la frase una tarde cualquiera, mientras navegaba distraídamente por las redes sociales. Al leerla, se quedó paralizada. Era su voz. Era él, expuesto en pocas palabras, diciendo todo lo que ella no se había atrevido a preguntar. El golpe no se viralizó. Fue darse cuenta de que el hombre al que había destruido se había convertido en un modelo a seguir para otros. Y que ahora, él estaba ayudando a otros a empezar de nuevo a partir del dolor que ella había causado. Fue entonces cuando supo que él había seguido adelante de una manera que ella jamás podría lograr. Los días siguientes fueron un torbellino de recuerdos. Olivia intentó escribir más cartas, pero nada tenía sentido. Entonces él decidió que necesitaba volver a verla. No para pedirle nada. No para volver a estar juntos. Solo para devolverle algo. Había guardado un sobre todo este tiempo. Dentro había una vieja carta que Isen había escrito en su tercer aniversario de bodas. Ella nunca le había respondido. En ese momento, la leyó y lloró, pero la guardó en un cajón. Ahora, sentía que esa carta le pertenecía de nuevo, o al menos, hasta el final de su historia. Consiguió la dirección de un amigo en común. Fue a su casa con manos temblorosas, sin saber si estaría allí, sin saber qué diría. Llamó a la puerta y esperó. Cuando Isen apareció, la miró fijamente unos segundos, en silencio. Olivia le tendió el sobre con cuidado y dijo: «Esto es tuyo». Lo guardé. Pero ya no tengo derecho a él. Él lo tomó, lo miró, reconoció la letra y respondió con firmeza: «Lo hiciste. Pero elegiste no responder». Ella asintió sin apartar la mirada. Antes de que él cerrara la puerta, dijo: «No vine a pedir nada. Solo vine a devolver lo que, un día, me mostró lo que era el verdadero amor». Isen guardó silencio un momento más y luego dijo: «Llegas tarde incluso para esto. Pero gracias». Cerró la puerta con suavidad. Se fue sintiéndose más ligera, pero no menos triste. Y mientras caminaba de vuelta al coche, algo en su interior finalmente comprendió: hay cosas que, una vez rotas, no se pueden recomponer. No importa cuánto las lamentes. El dolor de la pérdida solo cobra sentido cuando no hay forma de recuperar lo perdido. Y Olivia, que había pasado su vida buscando reconocimiento, vio en el silencio de Isen el reconocimiento más cruel de todos, que ya no la necesitaban. Más tarde esa noche, Isen abrió el sobre y leyó su propia carta. Sintió una punzada en el pecho, no de añoranza, sino de gratitud. Gratitud por haberlo superado y haber salido ileso. Al terminar, rompió la carta en pedazos y la tiró. Era la última parte de una historia que ya no tenía por qué existir. Entonces miró por la ventana, vio a la mujer con la que ahora compartía sus días sentada en el jardín, leyendo un libro, y pensó en cómo la vida tiene sutiles maneras de devolvernos todo lo que una vez nos arrebataron. No como antes. Pero mejor. Y esta vez, sin el miedo a perderse de nuevo. Esa noche, tras romper la carta y verla desaparecer lentamente entre las cenizas del pasado, Isen no sintió euforia ni alivio inmediato. Lo que lo invadió fue algo mucho más silencioso,
pero igualmente profundo, una aceptación total del camino que había recorrido, con todos sus cortes, desvíos y cicatrices. Fue como si, al despedirse físicamente de ese último recuerdo de Olivia, hubiera cerrado por fin todas las ventanas por las que aún entraba el frío viento del recuerdo. Ya no había preguntas. Ya no había huecos que llenar. Solo el ahora. Y en el ahora, ya no era el hombre herido que había visto su historia arrancada de raíz, sino alguien que había aprendido a florecer en otra tierra, con otras manos, bajo una luz más serena. A la mañana siguiente, se despertó más temprano de lo habitual, se sentó en el borde de la cama y dedicó unos minutos a observar la habitación que lo rodeaba. Cada detalle de esa nueva vida parecía decirle, has llegado. Pero incluso en medio de la tranquilidad, había una sensación agridulce, un eco interior que le hizo reflexionar sobre lo contradictorio que es el corazón humano por naturaleza. ¿Era posible estar en paz y aún sentir un rastro de tristeza por todo lo que no salió bien? Sí. Porque amar, incluso cuando se deja de amar, siempre deja huella. Y Isen lo comprendió con la madurez de quien no busca borrar lo vivido, sino integrarlo todo en la persona en la que se ha convertido. Aunque Olivia estaba ahora en otra órbita de su vida, la cicatriz que había dejado formaba parte de la cartografía de su alma. Y no había vergüenza en ello. Todo lo contrario. Fue esa huella la que lo hizo más consciente, más completo. En los días siguientes, se permitió breves silencios, largos paseos sin rumbo, tardes perdido en sus pensamientos mientras escuchaba a la nueva mujer a su lado compartir algo cotidiano de su día. Y en cada palabra, en cada sonrisa que recibía, había un contraste involuntario con el pasado. Pero no un contraste comparativo, sino de crecimiento. Se dio cuenta de cuánto había madurado su capacidad de amar, cuánto el dolor le había enseñado a ser más claro, más sincero, más dispuesto a protegerse sin encerrarse en sí mismo. Al mismo tiempo, reconoció en ella algo que nunca antes había tenido, una sensación de presencia. No era una mujer que necesitara demostrar nada al mundo, ni buscaba la conquista como forma de escape. Era simplemente eso. Completa. Y su ser, por simple que pareciera, era lo más revolucionario que Isen había experimentado jamás. Mientras tanto, en el otro lado de la historia, Olivia experimentaba un proceso inverso. Su hogar, antaño escenario de victorias y entusiasmo, era ahora una morada de largos silencios y reflexiones involuntarias. Seguía trabajando, salía cuando era necesario, pero su perspectiva había cambiado. Había un nuevo cansancio en su rostro, no físico, sino emocional. Una especie de agotamiento que llega cuando te das cuenta de que el orgullo ha sido el mayor ladrón de tu propia felicidad. Pasaba largos ratos sentada a la mesa de la cocina, con una taza de café medio vacía, recordando detalles que antes consideraba insignificantes, como la forma en que Isen observaba las plantas del balcón o la forma en que se preocupaba por ajustar la temperatura de su ducha en las noches frías. Pequeñas cosas que en la vida cotidiana parecían triviales, pero que ahora emergían como testigos silenciosos de un amor genuino que no había logrado cultivar. En una tarde gris, Olivia fue a visitar a un amigo de la infancia. Él no habló de Isen ni de arrepentimiento. Solo escuchó. Y por primera vez, se dio cuenta de cómo se había convertido en espectadora de la vida de los demás. Antes, era la protagonista de todo, siempre al frente, siempre en el centro. Ahora, él escuchaba más de lo que hablaba. Y en ese lugar de escucha, descubrió un nuevo dolor, el de no tener a nadie con quien compartir las alegrías más sencillas. Se dio cuenta de que no era solo la pérdida de su esposo, sino de compañía, de confianza, de intimidad. También había perdido el derecho a ser recordada con cariño. Y este tipo de pérdida era la más dura. Porque no se ve. Solo se siente. En el vacío de las conversaciones. En la ausencia de una mano que te conozca. En el silencio después de un logro sin nadie a quien celebrar. Isen, por su parte, continuó construyendo su rutina con paso firme. Empezó a planear una mudanza. No porque quisiera borrar sus recuerdos, sino porque sentía que era hora de crear nuevos espacios con nuevos significados. Juntos, él y su pareja empezaron a visitar propiedades, a hablar de posibilidades y a pensar en cómo sería construir una casa desde cero. Y en el proceso, descubrió algo inesperado: había espacio para empezar de cero sin miedo.
No necesitaba protegerse ni cargar con los fantasmas del pasado. Seguían ahí, pero ya no lo atormentaban, simplemente le recordaban lo que uno no quería repetir. Y eso, en sí mismo, era liberador. Un domingo por la tarde, al abrir una vieja caja con objetos que no había visto en mucho tiempo, Isen encontró una foto. Era de él y Olivia, sonriendo en un parque. El día era radiante. La imagen era hermosa, pero no le dolía. Solo un silencioso reconocimiento de que, alguna vez, hubo amor allí. Y que no era necesario negarlo para que él siguiera viviendo. Sostuvo la foto unos segundos, luego la guardó en la caja y la cerró. Estaba listo para el siguiente capítulo. No porque lo hubiera superado todo, sino porque había aprendido a no dejar que lo que quedaba atrás definiera lo que le esperaba. Por otro lado, Olivia tomó una decisión silenciosa. Decidió irse de la ciudad por un tiempo. Aceptó una invitación para trabajar en otra sucursal de la agencia, en una zona más tranquila. Quería empezar de cero, lejos de los lugares donde los recuerdos la rodeaban por todas partes. No para escapar, sino para reconstruir. Antes de irse, le envió un último mensaje a Isen. Uno breve. Simplemente decía, gracias por amarme cuando aún no sabía amar a nadie. Espero que la vida te recompense el doble. Él lo leyó y no respondió. Pero sinceramente esperaba que ella encontrara la paz que él ahora tenía. Y con esa silenciosa despedida, sus caminos se separaron para siempre. Ya no había puentes. Solo horizontes diferentes. Isen se mudó a su nuevo hogar, donde construiría un hogar con nuevas raíces. Olivia se fue a un lugar donde, tal vez, pudiera plantar algo con las semillas que finalmente había aprendido a cuidar. Ninguno de los dos era el mismo. Y en el fondo, esa era la parte más triste y hermosa de todo. Porque crecer, a veces, significa perder. Y perder, a menudo, significa hacer espacio para lo que realmente importa. La diferencia es que uno de ellos lo entendió a tiempo. El otro, demasiado tarde. Isen ya no tenía citas. No las necesitaba. Todo lo que había moldeado su vida estaba en su interior, ya no en calendarios. No sabía exactamente cuánto tiempo había pasado desde la última vez que vio a Olivia, desde el día en que le entregó la carta y desapareció en el espejo retrovisor de su vida como un recuerdo que finalmente había aceptado no llevar consigo. La nueva casa estaba en un barrio más remoto, con árboles centenarios bordeando la calle y un silencio que se oía incluso de día. Las paredes aún olían a pintura nueva, y los muebles fueron elegidos con lentitud, sin prisas. Ya no había prisa en nada en su vida. Era como si, por primera vez, hubiera aprendido a respirar a su ritmo. Al principio, vivir sin ruidos le resultaba extraño. Estaba tan acostumbrado a caminar con la tensión de esperar a que algo se rompiera que la ausencia de conflicto se sentía como tierra nueva bajo sus pies. Pero allí, en esa nueva construcción que surgía entre él y la mujer que ahora compartía sus días, todo era sencillo. Y fue en esa sencillez donde se reencontró a sí mismo. Hubo una noche en particular que marcó esta transición silenciosa. Estaban sentados en el suelo de la sala, con las copas de vino aún llenas, riéndose de un intento fallido de ensamblar un mueble que parecía diseñado por alguien que odiaba los tornillos. En medio del desorden, ella lo miró con un brillo poco exigente y le dijo en voz baja, «No tienes que tener miedo de ser feliz conmigo». Él no respondió de inmediato. Simplemente la miró fijamente unos segundos y, sin darse cuenta, se echó a reír. Una risa corta y contenida, pero tan genuina que ella sonrió al unísono. Eso fue todo. Ya no había miedo. Ya no necesitaba protegerse de algo que no existía. El pasado ya no era un fantasma, solo un viejo capítulo. Mientras tanto, en otro rincón del país, Olivia intentaba, por primera vez, hacer algo sin esperar aplausos. La nueva ciudad no la conocía. Sus colegas apenas sabían de dónde venía, y eso, en cierto modo, era liberador. Podía empezar de nuevo, no como la mujer admirada o deseada, sino como alguien común y corriente. Al principio, evitaba las conversaciones demasiado personales. Se limitaba al trabajo, a los tranquilos cafés de la plaza cerca de su nuevo apartamento, a los viajes solitarios al mercado. Pero con el tiempo, empezó a abrirse poco a poco.
Una compañera de equipo empezó a acompañarla al metro. Una vecina mayor empezó a dejarle notas con recetas en la puerta de su casa. La vida empezaba a forjar nuevos vínculos. Pero ella sabía que no eran sustitutos. Eran puentes hacia ella misma. Una tarde de otoño, mientras revisaba sus correos electrónicos, Olivia encontró un mensaje que había olvidado por completo. Tenía meses de antigüedad, enviado a una vieja amiga que nunca había respondido. El mensaje era crudo. Lo confesaba todo, la traición, el vacío, el arrepentimiento. Lo leyó con otros ojos, como si se observara desde fuera. La mujer de ese mensaje era diferente. Desesperada, rota, cegada por una inútil necesidad de justificar lo que no tenía justificación. Cerró el ordenador y, por primera vez en mucho tiempo, lloró sin intentar consolarse. Se permitió sentir vergüenza, dolor, anhelo, pero también algo nuevo, compasión por sí misma. Por la mujer que cayó. Por la mujer que intentó cambiar. Por la mujer que, a pesar de sus defectos, aún tenía la fuerza para seguir adelante. Al mes siguiente, Olivia fue invitada a participar en un proyecto social de la agencia. La idea era ayudar a jóvenes vulnerables a comprender el poder de la comunicación. Aceptó sin dudarlo. Empezó a asistir a escuelas públicas, a hablar con adolescentes y a escuchar historias reales, duras y crudas. Y al encontrarse frente al dolor ajeno, encontró una forma inesperada de perdonarse. No como alguien que se absuelve de la culpa, sino como alguien que comprende que seguir odiándose no cambia lo vivido. Un día, después de una conferencia, un chico de 15 años se acercó con la mirada baja y dijo, «Mi madre me abandonó. Pero sigo pensando que puede volver». Olivia no supo qué decir. Simplemente lo abrazó. Y en ese abrazo, sintió que algo se rompía en su interior. Por primera vez, ya no quería que Isen la perdonara. Simplemente quería ser útil a alguien. Y quizás, en ese deseo, nacía su silenciosa redención. Mientras tanto, Isen avanzaba con fuerza en su vida. Invitado a ser socio de una nueva consultora, aceptó con naturalidad. No como antes, cuando los logros venían acompañados de miedo o culpa. Ahora, todo se sentía más ligero. La empresa crecía, la relación se mantenía estable y los planes, antes frustrados por el trauma, comenzaban a tomar forma. Poco a poco, volvía a pensar en el matrimonio. No como una vía de escape, sino como la celebración de una decisión madura. Pasaba más tiempo con su familia, reconectaba con viejos amigos y con partes de sí mismo que había dejado atrás. En una reunión de fin de año, un viejo conocido se le acercó y le dijo, «Pareces un hombre diferente». Isen sonrió. «Soy el mismo. Solo que completo». Y esa frase resonó en su interior durante horas, como un mantra. Porque eso era exactamente lo que era. No se había convertido en alguien nuevo. Simplemente se había recuperado por dentro. Un día, durante un tranquilo desayuno de sábado, mientras contemplaba la luz del sol a través de las cortinas de su nuevo hogar, Isen recibió una llamada inesperada. Era su madre. Le preguntó si podía recogerla, quería llevarlo a algún sitio. Sin dar muchos detalles, colgó. Él se fue. En el coche, charlaron un rato hasta que ella le señaló una dirección en una calle arbolada. Era una galería pequeña, nueva y discreta. Al entrar, vieron a algunas personas examinando cuadros sencillos pero conmovedores. Al fondo, una sección aparte les llamó la atención. La exposición se llamaba «Lo que habría dicho si hubiera escuchado». Firmadas en la esquina de cada lienzo estaban las iniciales OM. Isen no reaccionó de inmediato. Simplemente recorrió las obras. Eran frases escritas en trozos de papel, pegadas sobre imágenes descoloridas, retratos de momentos cotidianos, como una mesa puesta, una taza olvidada, una maleta abierta. Una decía, «Te traicioné cuando dejé de mirarte». Otra, «Pensé que era libertad, pero era solo ego». Y entonces, ante la imagen de una sombra femenina sentada al borde de una cama, encontró la última frase, «El amor más verdadero que he tenido no me pidió que cambiara. Y me fui de todos modos». No hubo lágrimas. Ni rabia. Isen se quedó allí, inmóvil, durante varios minutos.
Luego se dirigió a recepción y preguntó por la artista. La mujer simplemente sonrió, no participa en exposiciones. Dijo que su arte habla por ella. Isen lo entendió. No necesitaba ver. No necesitaba hablar. Era su forma de cerrar un ciclo. Y la respetaba. Regresó a casa con la certeza de que ahora, incluso los cabos sueltos estaban atados. Su historia, por fin, estaba completa. No porque hubiera terminado bien, sino porque realmente había terminado. Y eso, al final, era todo lo que necesitaba. El tiempo transcurría con la delicadeza punzante de los cambios definitivos. Los ciclos terminaban sin grandes anuncios, pero con la firmeza de quien comprendía que la vida espera a los indecisos. Isen, ahora con una paz que ya no necesitaba explicaciones, se miraba al espejo con orgullo. No por lo que había logrado materialmente, sino por el hombre que había logrado rescatar dentro de sí. No era el mismo que se fue de aquella cena años atrás con el corazón hecho pedazos, y no necesitaba hacerlo. Ahora poseía madurez, lucidez y una integridad que resistía las conmociones más profundas. Junto a quien lo elegía cada día con sinceridad, experimentó una relación sin grises, sin exigencias ocultas tras sonrisas, sin vacíos disfrazados de libertad. Era amor con presencia, con verdad, con decisiones conscientes. No era perfecto, pero era pleno. Y pleno era todo lo que siempre había deseado ser. En una tarde cálida, Isen tomó una decisión silenciosa. Escribió una carta, no a Olivia ni a sí mismo, sino al futuro. La guardó en un sobre sencillo y sin dirección y la guardó en un cajón junto a otros documentos de la nueva vida que estaba construyendo. En la carta, escribió lo que quizás ningún otro gesto podría expresar, que perdonar a menudo significaba aceptar no recibir una disculpa completa, comprender que no todo tiene que volver para seguir adelante, y que amar de verdad también significa tener el coraje de alejarse cuando el amor del otro deja de ser un hogar y se convierte en una carga. El gesto no fue simbólico. Fue liberador. Fue el punto final sin fanfarrias, pero con todo el impacto de alguien que sabe exactamente quién es, qué quiere y que nunca volverá a aceptar. Al otro lado de la vida, Olivia siguió un camino más tranquilo y solitario. La exposición que montó no atrajo a un gran público ni fue un éxito de crítica, pero dejó huella. Algunas personas escribieron notas anónimas en la sección de comentarios de la galería. Una decía, me hiciste ver lo que les hago a quienes me aman. Gracias. Eso le bastó para comprender que, incluso en medio del dolor, aún quedaba algo por construir. No un nuevo amor, todavía no. Sino una nueva forma de estar en el mundo. Empezó a dedicar parte de su tiempo a escribir sobre las relaciones humanas, sobre las decisiones inconscientes, sobre el peso de la ausencia en las relaciones. La invitaron a un pequeño evento sobre comportamiento y habló, con pura honestidad, sobre lo fácil que es idealizar la libertad cuando uno huye de la propia responsabilidad emocional. La gente la escuchaba atentamente, pero también con incomodidad, porque hablaba sin adornos. Dijo, sin rodeos, que destruyó algo que solo supo valorar cuando ya no encajaba en el presente. El apartamento donde vivía ahora era más pequeño, pero estaba lleno de libros, cuadros y reflexiones colgadas en las paredes. Había aprendido a ser autosuficiente, pero el silencio de las noches seguía siendo su mejor espejo. Ya no sentía un dolor agudo, sino una especie de anhelo crónico, no por Isen exactamente, sino por la mujer que podría haber estado a su lado si hubiera elegido cuidar en lugar de descuidarlo. A veces se cruzaba con parejas en la calle y se imaginaba cómo serían sus domingos. También imaginaba cómo sería si hubiera madurado antes, si hubiera dicho, lo siento, en el momento oportuno, y no justo después de que la dejaran atrás. Pero sabía que pensamientos como esos solo sirven para ensayar una versión de la vida que nunca se materializará. Y esto, con el tiempo, aprendió a aceptarlo. Una mañana, Olivia recibió un sobre sin remitente. Dentro había un recorte de periódico con un artículo sobre un proyecto de educación financiera para mujeres dirigido por Isen. No incluía su nombre, pero una foto lo mostraba sonriendo junto a un equipo de voluntarios. No era una provocación. Era simplemente la vida que seguía adelante. Y por primera vez, no lloró. Simplemente cerró los ojos un momento y se susurró, me alegra tanto que se haya encontrado a sí mismo. No era resignación. Era madurez.
Su historia ya no era un error que corregir, sino una lección que, aunque dolorosa, la transformó en una persona más consciente. El reencuentro, tan inevitable como ciertos giros del mundo, ocurrió por casualidad en una librería de aeropuerto. Ambos conectaban, rumbo a destinos diferentes, vidas diferentes. Cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo no se detuvo. Ninguno se sintió pequeño. Simplemente caminaron el uno hacia el otro con el respeto de quienes comparten un capítulo importante. Isen fue el primero en sonreír. Olivia le devolvió el gesto con naturalidad. Hablaron unos minutos, sin pasado, sin tensión, solo sobre los libros que tenían en las manos y los lugares a los que iban. Cuando anunciaron el vuelo de Isen, él dijo, «Me alegro de verte». Y ella respondió, «Me alegro de verte bien». Intercambiaron una última mirada y luego se separaron. Sin promesas. Sin contacto. Solo la certeza de que habían sobrevivido y de que, de alguna manera, estaban mejor que cuando todo se vino abajo. Y así, sin grandes discursos, la historia terminó. No con reconciliaciones forzadas, ni con venganza disfrazada de justicia. Sino con finales auténticos. Isen construyó la paz. Olivia buscó un sentido. Ninguno salió ileso, pero ambos emergieron transformados. Porque, al final, la mayor consecuencia de la traición no es la pérdida del otro. Es la pérdida de uno mismo en el momento en que uno elige herir a alguien que nunca nos hizo daño. Es este peso que cargamos en silencio, incluso después de que el otro se haya ido. Y por mucho que el tiempo alivie el dolor, nunca borra lo que se destruyó por decisión propia. Si has llegado hasta aquí con el corazón apesadumbrado o una mente en conflicto, comparte tu opinión sobre esta historia en los comentarios. Comparte tu opinión, tus lecturas y tus sentimientos. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora. Cada semana, compartiremos historias reales o inspiraciones de la vida, con profundas lecciones sobre el amor, la lealtad y las consecuencias de las decisiones humanas. Esta historia nos recuerda que la traición no solo destruye relaciones. Destruye lo más valioso, la confianza, la admiración, el recuerdo intacto de un amor que podría haber sido eterno. Una traición puede durar minutos. Pero sus consecuencias, duran años. Aquí, en este canal, lo dejamos claro, no apoyamos ningún tipo de traición. Nuestro objetivo es mostrar, con respeto y profundidad, el verdadero impacto de las malas decisiones. Y recordarles a todos que la lealtad es, incluso hoy, una de las formas más puras del amor.